Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Continuamos en el Forbes Summit de Real Estate. Acá estamos con Alejandro y Sebastián, desde Paraguay nos visitan, para contarnos un poco cómo están viendo el panorama del Real Estate en Paraguay, qué potencial y qué oportunidades ven en ese mercado en comparación bueno, también a los mercados internacionales. Bueno, coméntenme un poco, Alejandro, ¿querés empezar vos? Yo empiezo. Poquito. Dale. Bueno, dale. Antes que nada, muy buenos días a la audiencia. Realmente un placer estar en este panel. Bueno, a mí me gustaría retroalimentar un poco lo que era Paraguay antes y lo que es Paraguay hoy. Anteriormente Paraguay tenía la fama de ser el centro del contrabando, el centro de connotaciones negativas. Sin embargo, hoy por hoy considero que pasamos a ser más bien el centro de oportunidades. Y eso efectivamente se da por varios indicadores, ¿verdad? Que tenemos estabilidad monetaria, política, social, que al final del día todo eso engloba y nos da a lo que es elemental para cualquier empresario. Nos da previsibilidad para tener proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Y el mercado del real estate claramente necesita previsibilidad para Totalmente, desarrollarse. Que son proyectos, bueno, dependiendo de qué tipo de desarrollo, tiene su tiempo, pero la previsibilidad es algo elemental. Siguiendo la línea, hay ciertos datos que me parecen muy importantes a la foto de hoy, lo que representa el país, que tras la pandemia fuimos el país que menos decreció, apenas un 0,4% negativo, y según fuentes que tenemos del Fondo Monetario Internacional, posiblemente lideremos el 2023 con un 4,5% de crecimiento. Y todo eso con Alejandro decimos siempre que el mayor desafío que tenemos como empresario del país es comunicar y llegar a los oídos correctos para cambiar ese paradigma de la percepción que tiene el empresario extranjero del Paraguay y mostrar lo que somos hoy con las virtudes. Y que realmente consideramos que en esta coyuntura regional que estamos viviendo, somos un espacio para el desembarco de grandes inversiones que de hecho están sucediendo hoy. Bajando la lupa a lo que es la parte del real estate, claramente hay oportunidades a lo que es el desarrollo inmobiliario, tanto horizontal como el vertical. Ciertos datos métricos que me parece muy apropiado decir, tenemos un déficit habitacional de 800.000 viviendas. Es decir, un mercado insatisfecho, un mercado que falta terminar de atender. Sumado a eso, tenemos un bono demográfico que el 70% de la población paraguaya tiene menos de 40 años. Es decir, es una población joven, una población productiva. Y cuando hay una producción, hay un ingreso. Entonces, sumando esos dos factores, entendiendo que hay una demanda insatisfecha y hay un público que produce, es interesante entender qué parte de la porción es la masa más grande para buscar a ese público, a ese nicho de producto inmobiliario. ¿La oportunidad la ven fundamentalmente en lo que es vivienda o también en retail? En lo que es vivienda. Nosotros particularmente tenemos dos ejes fundamentales al momento de encarar una inversión inmobiliaria en la parte residencial. Entender la idiosincrasia del cliente final y realmente tener el conocimiento de su poder adquisitivo. Cuando hablamos de idiosincrasia nos parece interesante entender qué acepta el cliente final como un espacio habitable, qué ve como un espacio de calidad ambiental y de calidad espacial. Y, por supuesto, son productos aceptados. Y por otro lado, en la parte de lo que es el poder adquisitivo, es cuánto realmente está dispuesto a destinar al mes, ya sea en concepto de alquiler o compra. Entonces, sumando esos dos factores, nuevamente consideramos poder tener una previsibilidad con una buena ubicación y demás, de que va a ser un producto exitoso. Por otro lado, hay que entender cuál fue el comportamiento de la capital en los últimos años. Anteriormente había un modelo de ciudad expandida. Es decir, de que ante la ausencia de oportunidades de viviendas dentro de la capital, la gente se veía obligada a buscar en las afueras, en las ciudades dormitorios, en las zonas conurbanas, buscando un pedazo de tierra a un costo más accesible, construía su casa. ¿Ustedes en la pandemia también notaron un efecto de fuga de la ciudad? Definitivamente, en cierto aspecto, por la cuestión de la psicosis que había ahí, la gente optó por eso. Pero este comportamiento inclusive trasciende antes de la pandemia, pero ante la ausencia de oportunidades. ¿Y qué pasó? Hoy por hoy trabaja en Asunción, en la capital, cerca de 2.200.000 personas, pero solamente viven 800.000. Entonces, ¿qué pasa? El resultado fue que hay embotellamiento, hay tráfico al momento del ingreso a la ciudad y a la salida. Hoy por hoy la tendencia es pasar de ciudad horizontal a ciudad vertical, ¿verdad? Y me parece interesante comentar ciertas leyes que son muy interesantes para el público extranjero que tiene también, que está estudiando el grado de aceptarla a Paraguay. Existe la Ley de Protección de Inversión Extranjera que básicamente le otorga al extranjero las mismas condiciones que tiene un inversor local. Le garantiza el derecho de propiedad y el libre ingreso y salida de capitales.
Por otro lado, también hay otros incentivos, como por ejemplo la ley de invariabilidad tributaria, que por 10 años se congela. Evidentemente hay ciertos parámetros que hay que cumplir y el Ministerio de Industria y Comercio puede llegar a aprobar ese permiso, ¿no? ¿Y tanto inversores como compradores extranjeros tienen acceso a financiación en Paraguay o necesitan aliarse con alguna empresa local en el caso de ser un desarrollador, por ejemplo? Bueno, te explico que Paraguay tuvo un punto de inflexión de lo que sucedió un poco con lo que Sebastián estaba diciendo, ¿verdad? Cómo pasó de ser un tipo de país a otro país. Y el punto de inflexión se da hace 20 años. Hace 20 años, diciembre de 2002, Paraguay tenía el mismo tipo de cambio que tiene hoy vigente sin haberle sacado un solo cero a su moneda. O sea, imagínate que desde hace los últimos 20 años hemos mantenido la misma tasa de inflación que Estados Unidos. ¿Qué ha hecho eso? Eso ha permitido un país de bajo nivel inflacionario con una política monetaria y fiscal responsable, donde se bajó el impuesto a la renta del 30% en el 2003 al 10%, eso hizo que se formalice la economía. La formalización de la economía permite el endeudamiento a largo plazo de las personas, le permite acceder a créditos hipotecarios, donde hoy en Paraguay un cliente final puede, a través de un programa del gobierno que se llama la Agencia Financiera de Desarrollo, con el programa Mi Primera Vivienda, puede acceder a un crédito al 6.9% en guaraníes a 30 años. Eso ha disparado una capacidad de acceso de crédito hipotecario que permite a las personas de clase media, la clase media emergente, comprar una vivienda, endeudarse a largo plazo, acceder a esa primera vivienda y poder empezar a atender esa demanda, como dijo Sebastián, de 1 millón, hablando entre 800 y 1 millón de viviendas de déficit acumulado, pero además tenemos 100.000 personas que todos los años están saliendo a buscar una primera vivienda porque hay 2.080.000 millennials de 25 a 40 años que están saliendo a consumir una primera vivienda. Matrimonios jóvenes se casan, salen a buscar una primera vivienda y el acceso al crédito es clave para poder lograrlo. ¿Y cómo es el panorama para el comprador o el desarrollador que busca como renta poner las unidades? ¿Cómo es el mercado del alquiler lo interesante de y la renta que rinde? Lo interesante de estos millennials, que son los principales consumidores de una vivienda hoy en día, de 25 a 40 años, como dijimos, es que solo el 17% tiene empleo formal. ¿Qué significa eso? Que esa es la población que tiene acceso a estos créditos a largo plazo hipotecarios para poder acceder a una primera vivienda. El restante 83% termina yendo a vivir en una vivienda de alquiler. Y esa vivienda de alquiler típicamente va a estar rentando entre un 7 y un 8% en dólares anuales y durante el periodo de construcción de la compra en pozo a la finalización va a terminar teniendo una plusvalía de entre el 20 y el 25%. Entonces, un mercado, digamos, sumamente abierto para las personas para invertir, pero a su vez tiene como dos targets muy definidos. Por un lado, el inversor que está buscando la renta, donde saben que tienen 83% de la población saliendo a buscar estas viviendas. Y por otro lado, tenemos el cliente final que se endeuda a largo plazo para la compra de la vivienda. En un minutito, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuáles son las claves o las recomendaciones que darían para el que esté interesado en invertir o en ya sea comprador o desarrollador allá? Bueno, en primer lugar me parece que tiene que visitar el Paraguay, tener la voluntad de entender la idiosincrasia, cómo piensa la gente, tratar de estudiar el mercado y darse cuenta que las oportunidades que hay son infinitas, está todo por hacer. ¿Cuál es la barrera que hay? El acceso a la información. ¿Por qué? Porque el acceso a la información está bastante limitado y ahí es interesante buscar un partner local que le ayude a allanar el camino para agilizar los procesos, buscar la eficiencia y efectivamente tener los tiempos récord para sacar los proyectos adelante. Yo a eso le sumaría que el momento de ir a Paraguay es ahora. Y te voy a decir por qué. Paraguay en los últimos años ha escalado todos los años el grado de inversión. Estamos a un punto de un grado de inversión de calificación de riesgo según las calificadoras de riesgo principales, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Y si Paraguay logra ese grado de inversión, sería el segundo país en Latinoamérica con ese grado de inversión en el momento, ¿verdad? Entonces, eso le va a permitir el acceso a capitales, el acceso a dinero, el acceso a inversión, que va a generar mucho empleo, va a hacer crecer la clase media y va a crear nuevas oportunidades,
donde hoy en Paraguay todavía en zonas relativamente urbanas estás consiguiendo costos de suelo de 300 a 400 dólares el metro cuadrado, seguramente con el ingreso de estos capitales, esos precios van a crecer y se van a equiparar con las otras capitales de Latinoamérica, ¿verdad? Con Buenos Aires, que tiene precios de 3.000, 2.000 dólares el metro cuadrado, con Santiago, con las demás capitales de Latinoamérica. Entonces, el momento es ahora, porque uno puede tomar una posición, puede, a través de alianzas estratégicas con personas que saben dónde está el mercado, que entienden que hoy en día esta población joven que está saliendo a demandar primera vivienda tiene una capacidad muy específica de endeudamiento y de capacidad de pago de alquiler. Y es por eso que nosotros consideramos que no hay momento más oportuno que ir hoy a Paraguay. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Por favor, gracias por el espacio. Nos vemos. Seguimos.